no conforme una sola sección en sí mismo, sino que más bien esté compuesto de 5 secciones. No saber determinar las secciones que componen un capítulo es como escribir sin signos de puntuación, sin espacios entre las oraciones e incluso sin espacio entre las palabras. Si no hay espacio entre las palabras ni entre las oraciones, es muy difícil entender lo que tales palabras y oraciones comunican. Asimismo, si no sabemos determinar las secciones de un capítulo, no podremos entenderlo. Esto sería como escribir una oración muy larga sin que haya espacio entre las palabras que la componen. Es posible que lleguemos a percatarnos de que los primeros 7 puntos de un determinado capítulo son los componentes de una sola sección. Al determinar así las secciones que componen un determinado capítulo, obtendremos un claro panorama, una visión panorámica de todo el capítulo. Luego, esta visión panorámica nos proveerá más luz a través de los puntos que hayamos captado. Primero debemos captar los puntos principales. Después debemos agrupar los puntos en diversas secciones a fin de obtener una visión panorámica. Cuando podamos contemplar todas las secciones en su conjunto, ello hará que recibamos más luz y que nuestra visión sea más amplia. Esto hará más significativo el capítulo entero. Sin embargo, no se trata de una tarea fácil. Para esto se requiere que uno llegue a estar muy familiarizado con todos los versículos y los puntos cruciales. Por ello, para determinar las secciones de un libro o los párrafos que componen un capítulo, es necesario que uno tenga un conocimiento cabal de la Biblia que le sirva de fundamento y que rija, gobierne, regule y dirija nuestro estudio. Gracias. Gracias, hermano William. La segunda pregunta, Giovanni. Buenos días, muchas gracias. ¿Puede mencionar un ejemplo acerca de cómo podemos obtener una visión panorámica de la Biblia al utilizar los bosquejos de la Santa Biblia, versión recobro? Gracias. Fernando. Sí, hermano Giovanni, buenos días. Yo soy Luis Fernando Mejía y quiero darte la respuesta a tu pregunta. Dentro de la visión panorámica de todo el libro de Marcos, no encontramos meramente un relato. En él encontramos el significado divino de su evangelio y debemos captar cabalmente los puntos cruciales para un mejor entendimiento, tal como lo han venido comentando los hermanos a lo largo de la lección. Marcos nos presenta un cuadro completo de la manera en que Jesús, el esclavo de Dios, sirve a un pecador. Y las diversas secciones nos muestran de una manera colectiva cómo Jesús atiende a la persona enferma. El ser completo de la persona, el enfermo, padece únicamente de 4 enfermedades según Marcos: fiebre, lepra, parálisis y el flujo de sangre, una hemorragia constante. Después de que se nos relata cómo fue sanada la persona de sus 4 enfermedades en su totalidad, en el capítulo 7 se pone al descubierto el verdadero ser, el corazón de dicha persona. En este capítulo se considera que el corazón de esta persona es inmundo y que está completamente contaminado, pues en él no hay nada bueno ni puro. Aquel que está enfermo de fiebre, lepra, parálisis y de flujo de sangre es una persona corrupta, inmunda y contaminada en su corazón. Luego vemos que esta persona es lavada internamente. En una segunda parte podemos ver algunos casos de alimentación, como con los niños y los perrillos, más 2 en los que se alimenta milagrosamente a las personas. La alimentación en miniatura es la alimentación de los perrillos. Los gentiles incrédulos son considerados perros salvajes, mientras que los gentiles que han sido elegidos son los perrillos, o sea, los perros domésticos. Al contemplar la vista panorámica del Evangelio de Marcos, debemos considerar a Pedro, Jacobo y Juan como parte de una misma persona. En esta parte quiero resaltar muchísimo que esa misma persona fue sanada de su fiebre, limpiada de su lepra, recobrada de su parálisis y rescatada de su flujo de sangre. El ser mismo de esta persona fue puesto al descubierto y ella fue alimentada. Esta es la clase de persona que después podrá subir al monte de la transfiguración. Únicamente aquel que ha experimentado este proceso maravilloso es apto para poder subir a este monte de la transfiguración. Sin embargo, esta persona sigue estando sorda, muda y ciega, y requiere de un oído para poder recibir las palabras celestiales y que ya no vuelva a hablar tonterías. Necesita que su voz sea restaurada a fin de poder hablar con propiedad
y necesita que sus ojos sean sanados a fin de poder ver. Cuando nosotros fuimos sanados de las enfermedades generales, fuimos además vivificados y fuimos alimentados para subir juntamente con el Señor al monte de la transfiguración, como les estaba resaltando hace unos minutos. Ahora es menester que veamos y que prestemos atención a las palabras celestiales, que nos demos cuenta que Cristo es el único reemplazo para todo, inclusive Él es aquel que nos reemplaza a nosotros mismos. Amén, hermanos. A partir de Marcos 9, Jesús llevó a sus discípulos con Él a fin de introducirlos en sí mismo, en su muerte y en su resurrección. Para ser conducidos al interior mismo de Cristo, debemos pasar necesariamente por su muerte y su resurrección. Y para concluir, o sea, una frase que me toca muchísimo es que solo entonces estaremos en capacidad de alcanzarlo. Gracias, hermanos. Gracias, Fernando. Vamos a la tercera pregunta. Gracias, hermano. Buenos días. Hermanos, llama mi atención que durante el estudio se nombra la frase fusionar nuestros pensamientos con los del Espíritu Santo, hermano. Con base en esto, mi pregunta sería, ¿cómo podemos fusionar nuestros pensamientos con los del Espíritu Santo al leer la Santa Biblia versión recobro? Gracias. ¿Responde? Buenos días. Con referente a lo que el hermano la pregunta es funcionar nuestros pensamientos a los pensamientos del Espíritu Santo. El hermano Carlos y el hermanito han expuesto en sí esta pregunta. Ya la han respondido de cierta manera. Yo quiero entrar en unos ejemplos en las Escrituras, viendo implícitamente cuál es el pensamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo determinó darnos a conocer la revelación y el pensamiento divino, fue muy estricto. Quiero recalcar este punto, que hay un solo propósito y hay un solo pensamiento. Y para esto necesitamos tener una mente adecuada, entrenada y educada para poder conocer las Escrituras. Basándome en esto, quiero dar un ejemplo. Todos sabemos que el apóstol Pablo era judío, hacía ofrendas, hacía sacrificios, se vestía como judío, vivía como judío. En Hechos, él tiene un encuentro con Jesús y en ese instante su mente es renovada. Ya no hacía como hacía antes, sino se le encargó predicar el Evangelio. Era muy diferente tener una práctica judía, ahora hablar del Cristo que había muerto y que había resucitado para salvar al mundo. Por eso era que él perseguía a los cristianos, porque no hacían las prácticas del judaísmo. Ahora yo quiero leerles en Hechos 16, 6. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galicia. Habían prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo se le había encomendado que hablar la palabra. Dios le encargó ese encargo. Pero vemos que no se le permitió, sino que se le mandó que fuera a Macedonia. ¿Cuál era más importante aquí? ¿El encargo o el sentir del Espíritu Santo? Era el sentir del Espíritu Santo a dónde lo estaba guiando. Amén, hermanos. Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amén. El punto es que la mente tiene que estar puesta en el Espíritu. Todo hombre creado por Dios tiene un espíritu por el cual puede contactar a Dios, comprender a Dios y hacer la voluntad de Dios. Esa es la parte de Dios de nosotros, que es nuestro espíritu. Y nosotros tenemos una parte la cual es la mente, la cual necesita ser renovada. Los hermanos explicaban, para guiarnos y tener una fusión. El deseo de tener una función, fusionarse con nuestra mente y nosotros vamos a entender el pensamiento de Dios. Termino con estos dos versículos. El libro de 1 Corintios, verso 2, dice la siguiente manera. Dice que a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y Colosenses 1:18 dice la siguiente manera.
1 Corintios dice que a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Y Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Hermano, aquí hay dos palabras importantes. ¿Ya terminé? Termínelo. Entonces, aquí la palabra es estar y la cual es. Mira el pensamiento del Espíritu acá. La iglesia tiene un terreno que es Corintio, pero vuelve y se nombra la palabra iglesia en Colosenses. Quiere decir que ella es el cuerpo de Cristo. Amén. Uno es estar en una localidad y lo otro indica que es el cuerpo de Cristo. Es percibir el pensamiento del Señor. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Gracias. Entramos a la cuarta y última pregunta de la lección 42. Hermano Eduardo. Levante la mano. Muy buenos días, muchas gracias. Realmente me impresiona mucho este tema o este asunto de que nosotros debemos fusionar nuestros pensamientos con los del Espíritu Santo. Pero me gustaría si alguien nos pudiera dar un ejemplo un poco más práctico de cómo es que realmente nosotros podemos llegar a fusionar nuestros pensamientos con los del Espíritu Santo cuando usamos la Santa Biblia versión recobro. Gracias. Amén. Buenos días, mi nombre es Jimmy Restrepo. Por la gracia del Señor me va a permitir responder al hermano. A lo largo de la Biblia podemos encontrar numerosos ejemplos y detectar el espíritu que lo contiene. En algunos aspectos se expresa más claramente que en otros. Vamos a dar un ejemplo. Job 3:1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job tomó la palabra y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, varón ha sido concebido. Sea aquel día tinieblas, no lo busque Dios desde lo alto, ni brille sobre él la luz. Apodérense de él las tinieblas y la sombra de muerte, repose sobre él una nube. Lo aterroricen las cosas que oscurecen el día. Bueno, vemos aquí un ejemplo de Job tenía un espíritu perturbado, un espíritu abatido. Dice la nota de pie de página de la Santa Biblia versión recobro que Job estaba turbado, perplejo y enredado en gran manera a causa del sufrimiento que lo infringía, de los desastres que sobrevinieron sobre sus posesiones y sus hijos, así como por la plaga que afectaba su cuerpo. Todo ello pese a su perfección, rectitud e integridad. Él ciertamente no fue perfecto ni recto, ni tampoco retuvo su integridad. Más bien fracasó por completo en cuanto a su ser íntegro. Bueno, vemos el pensamiento del Señor aquí, que Él no quiere una persona recta, Él quiere una persona que le viva. Él quiere un Cristo dentro de Él. Continúa la nota diciendo, la intención que Dios tenía con respecto a Job era consumirlo y despojarlo de sus logros, sus éxitos relacionados con el nivel más alto de la ética en perfección y rectitud. La intención de Dios también era demoler al Job natural en cuanto a su perfección y rectitud para poder edificar un Job renovado con la naturaleza y los atributos de Dios. La intención de Dios no era obtener un Job que estuviera en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino un Job en la línea del árbol de la vida. Por último, la intención de Dios era hacer de Job un hombre de Dios, lleno de Cristo, la corporificación de Dios, que fuese la plenitud de Dios para la expresión de Dios en Cristo. Podemos citar otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en Lucas 9, de 51 al 56, dice, estando para cumplirse los días en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y encontraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos.
mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Hermano, mire, vemos el espíritu de Jacob y de Juan estaba perturbado. Era un espíritu bélico, un espíritu de odio en ese momento. Dice la nota de pie de página: Juan y Jacobo fueron llamados hijos del trueno, aludiendo a su impetuosidad. Y nos lleva a otra referencia, Marcos 3:17. Aquí su palabra impetuosidad iba en contra de la virtud y la moralidad del Señor, a quien ellos acompañaban. Continúa el versículo 55. Mas él, volviéndose, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En la mayoría de en la expresión vosotros no sabéis de qué espíritu sois, muestra la alta moralidad del Señor, del Salvador hombre, y que se encuentra solamente aquí en Lucas. El hermano Mauricio ya nos dio un ejemplo muy claro de cómo fusionar nuestros pensamientos con los del Espíritu. Sin embargo, permítame leerles esto. Debemos tener la impresión de los hechos narrados y entrar en los pensamientos del Espíritu Santo. Además, nuestro espíritu debe estar al nivel de lo que leemos y debemos permitir que el Señor nos quebrante hasta el punto que podamos identificarnos con el Espíritu que se halla detrás de cada porción de la palabra. Necesitamos esta clase de espíritu para entender la palabra de Dios. Si no tocamos el espíritu, solo veremos la letra y es posible que interpretemos erróneamente la palabra de Dios o que distorsionemos el significado. Cuando un padre habla a sus hijos, estos deben tocar el espíritu de las palabras de su padre. De lo contrario, si divulgan sus palabras, terminarán diciendo algo totalmente diferente. Hay un espíritu detrás de las palabras de la Biblia. Si pasamos por alto este espíritu, no comprenderemos el sentir ni el motivo que está detrás de las palabras. Y correremos el riesgo de perder completamente el significado. Permítame repetir, si uno no ha sido quebrantado por el Señor, tendrá mucha dificultad para leer la Biblia. Recordemos que debemos estudiar la palabra permitiendo que Dios quebrante nuestro ser. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la lección 43, el hermano José Neiza. Por favor, tenemos que tener cuidado con el tiempo, hermano. Amén. Bueno, mi nombre es José Neiza, le damos gracias al Señor por estar aquí en este recinto, presentando la versión recobro de la Santa Biblia, hermanos. Le doy gracias a Dios porque nos han abierto la Escritura de una forma formidable por medio de los bosquejos, donde vemos que nos presenta los puntos cruciales de cada libro. Pero en cómo usar las notas usar las notas de pie de página, la versión recobro de la Santa Biblia, podemos abrir versículo por versículo, hermanos. Eso es lo impresionante de esto, y no hay sino que darle gracias al Señor por esta barra de oro que ha llegado a nuestras manos. ¿Para qué son puestas las piedenotas? Las piedenotas son para abrir los santos escritos por los escritos mismos. Hermanos, para entender los santos escritos, estudiarlos, la traducción e interpretación de los mismos escritos, gracias a esta versión, la interpretación de la Biblia ha avanzado más entre nosotros en estos tiempos, hermano, ya que esta versión es una verdadera barra de oro que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Y por qué? Porque a través de los siglos, y cuando se persiguió la palabra de Dios, en la época del oscurantismo, la palabra de Dios fue escondida, hermano. Muchas verdades fueron escondidas y otras fueron malinterpretadas. Por eso la decadencia en el cristianismo. Pero gracias al Señor por que a través de los siglos en sus varias publicaciones se ha perdido esto. Pero el Señor ha levantado, hermano, hombres que los ha llamado a su recobro. Y tales tenemos como a Martín Lutero, que recobró las verdades de la justificación por fe, hermanos. También utilizó a Calvino, recobrando todas las cosas sobre la predestinación, entre muchas otras. También al hermano Wesley, que recobró la verdad sobre la santificación.
a Austin Sparks, hermano, que él habló algo sobre lo que es la verdadera Nueva Jerusalén, hermanos. Pero nuestros hermanos Waldman y Winnesley puso algo esencial nuestro Señor. Nos acercó más a las Escrituras, abriendo una mina, cavando ellos una mina, para que nosotros podamos profundizar sobre esa mina que ya está abierta, hermanos. Y fue como Dios les recobró las verdades sobre el Dios triuno, la vida práctica de iglesia, la impartición de Dios, el espíritu, vivificante y compuesto, hermano, y 7 veces intensificado. Eso estaba escondido para nosotros en la palabra. También la consumación máxima de la iglesia, que es decir, la Nueva Jerusalén. Para mí todo esto era nuevo, hermano, cuando encontré esta barra preciosa, la palabra de Dios, la Santa Biblia, versión recobro. ¿Con qué fin se fue? Entonces, con el fin de abrir los escritos por escrito, versículo a versículo, hermano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de presentar la verdad, hermano. Y podemos presentar la verdad sobre la Trinidad, sobre la obra de Cristo, el espíritu del hombre, el espíritu todo inclusivo y consumado, hermanos, el espíritu de Dios, el cuerpo de Cristo y el reino de los cielos. Para esto vamos a utilizar la barra de oro. ¿Qué tal si la utilizamos, hermano? Entonces dice que la verdad sobre la Trinidad, y eso lo podemos encontrar en Juan 15, 26, que en la versión recobro dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando el Señor Jesús en su cuerpo humano, que por muy Dios que era mi Señor, no podía estar sino en un solo lado a la vez. Pero dice que nos enviaría el otro Consolador. ¿Y qué dice la nota a pie de página de ese versículo? Dice: el Espíritu de realidad, que es enviado por el Hijo desde el Padre, no solamente procede del Padre, hermanos, sino que también viene con el Padre. Aleluya, hermanos, porque cuando nosotros recibimos a nuestro Salvador, recibimos todo el Dios triuno, no una parte, sino el Dios completo, 3 en 1. Dice que cuando este Espíritu viene a la fuente, no la deja atrás, hermano. Cuando este Espíritu viene de la fuente, no deja atrás la fuente, sino que viene con toda la fuente misma, hermanos. Este Espíritu enviado por el Hijo, que viene con el Padre, da testimonio, hermano, del Hijo. Por lo tanto, su testimonio acerca del Hijo tiene que ver con el Dios triuno. Ahí se nos abrió más la visión sobre lo que es el Dios 3-1, hermano. No recibimos una parte, no recibimos, sino recibimos al 3 en 1, porque donde está uno, tienen que estar los 3, hermano. También podemos ver la verdad sobre la obra de Cristo. Y si mi hermano Ade, por favor, me ayuda con la lectura y el pie de nota, por favor. Amén. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La nota 25:1 dice: la muerte de Cristo ha cumplido y satisfecho totalmente los justos requisitos de Dios. Así que somos justificados por Dios mediante su muerte. Su resurrección es prueba de que los requisitos de Dios fueron satisfechos al morir Él por nosotros, que somos justificados por Dios debido a su muerte, y que en Él, el resucitado, somos aceptos delante de Dios. Además, como el resucitado, Él está en nosotros para vivir por nosotros una vida que pueda ser justificada por Dios y que siempre sea aceptable para Él. Amén. Aleluya, como nos abre ese versículo. El mismo versículo se va a explicar, hermano. Aleluya. Gracias, porque el versículo se da a entender de lo que Él quiere hablar. También hay otra cosa, otra parte de la palabra de Dios que se me fue revelada, fue en cuanto al Espíritu. El hermano ahorita tocaba cuando Pablo fue a predicar, dice que el Espíritu de Dios no se lo permitió a un lado. Fue allí y no predicó la palabra en el otro lado porque el Espíritu de Cristo no lo dejó. En otra palabra dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y parece ser que hubieran varios espíritus, pero mirando esto es un solo espíritu. Miremos en Romanos 8:9 lo que dice la palabra, dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice, esto muestra que el hecho de que seamos de Cristo depende de su Espíritu, hermanos. Si nosotros somos de Cristo es porque el Espíritu de Cristo esté morando en nosotros.
Si el Espíritu de Cristo no existiera o si Cristo no fuera el Espíritu, no tendríamos manera de unirnos a Él ni de pertenecer al Espíritu, hermano. Está en nuestro espíritu y es un solo espíritu con nosotros. Amén por eso. Dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo no son dos espíritus, sino uno solo. Pablo usó estos dos títulos de modo intercambiable, indicando que el Espíritu de vida que mora en nosotros es el Espíritu todo inclusivo, santos. Amén. Dios, el Espíritu y Cristo, los tres de la deidad, son mencionados en este versículo. No obstante, no son tres los que están en nosotros, sino uno solo, el Espíritu triuno, el triuno Dios y su Hijo. Amén. El título del Espíritu de Dios da a entender que este Espíritu, que es el Espíritu de aquel que era desde la eternidad pasada y que creó el universo y que es el origen de todas las cosas, es el Espíritu de Dios. El título del Espíritu de Cristo implica que este Espíritu contiene la realidad de Cristo, el encarnado. Este Cristo llevó a cabo todo lo necesario para realizar el plan de Dios, hermanos. Él consta no solo de la divinidad, la cual poseía desde la eternidad, sino también la humanidad. Por eso es el Espíritu de Cristo, porque Él poseyó la divinidad y la humanidad, hermano. Entonces vemos cómo estos pies de nota nos ayudan a entender cosas que a veces leemos en la Biblia y que parecen que no tuvieran el sentido. También podemos mirar que nos presenta la verdad en cuanto al cuerpo de Cristo, y para esto le pido a mi hermano Giovanni Lara que me haga el favor y me colabore con esta porción. Gracias. Primera de Tesalonicenses 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La nota 5 dice, esta palabra claramente indica que el hombre consta de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, como nuestra parte más profunda, es el órgano interno, por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. El alma es nuestro yo, un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. El cuerpo, como nuestra parte exterior, es el órgano externo. Por él somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material. El cuerpo contiene el alma y el alma es el vaso que contiene el espíritu. En el espíritu, Dios mora como espíritu. En el alma mora nuestro yo. Y en el cuerpo moran los sentidos físicos. Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu, mediante la regeneración. Luego, al extenderse como espíritu vivificante desde nuestro espíritu hasta nuestra alma para saturarla y transformarla. Y por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma. Y al final, transfigurar nuestro cuerpo con el poder de su vida. Amén. Amén. Nos abre la palabra. Aleluya, porque se nos abre la palabra ahí en lo que es el espíritu y el cuerpo de Cristo, el espíritu del hombre, el reino de los cielos, hermano. También eso, mirando otros apuntes. También tenemos un punto B de esto, que es ministrar y suministrar vida a los demás. Tengo aquí varios ejemplos, pero por causa de tiempo le voy a pedir a mi hermano Miguel que se me colabora con la impartición de vida divina en 1 Corintios 15:45. Dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. La nota 1 dice así, por medio de la creación Adán fue hecho alma viviente, con un cuerpo anímico, o sea del alma. Por medio de la resurrección Cristo llegó a ser el espíritu vivificante, poseedor de un cuerpo espiritual. Adán como alma viviente es natural. Cristo como espíritu vivificante está en resurrección. Primero en la encarnación Él llegó a ser carne para efectuar la redención. Luego en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante para impartirnos vida. Por medio de la encarnación Él tenía un cuerpo anímico así como lo tenía Adán. Por medio de la resurrección Él tiene un cuerpo espiritual. Su cuerpo anímico ha llegado a ser un cuerpo espiritual por medio de la resurrección. Ahora Él es el espíritu vivificante en resurrección.
tiene un cuerpo espiritual y está listo para ser recibido por sus creyentes. Cuando creemos en Cristo, Él entra en nuestro espíritu y somos unidos a Él, quien es el espíritu vivificante. Por tanto, llegamos a ser un espíritu con Él. Nuestro espíritu es vivificado y es resucitado con Él. Finalmente, nuestro cuerpo anímico actual llegará a ser un cuerpo espiritual en resurrección, igual que el suyo. Amén. Hermano, gracias porque ahí vemos cómo el Espíritu de Cristo es nuestro suministro de vida a nuestro espíritu. Damos gracias porque nos presenta la verdad, nos ministra el suministro de vida, nos ayuda a resolver problemas, hermanos. Las piedenotas de página de la versión Recobro, la Santa Biblia, nos ayuda a resolver problemas que encontramos en la palabra. Por ejemplo, en Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Dice, el Señor es príncipe de paz. Entonces, ¿por qué dijo que Él no ha venido a traer paz sino espada? La respuesta está en la nota 1 de este versículo. Dice, toda la tierra fue usurpada por Satanás. El Rey Celestial vino con el propósito de hacer un llamamiento a salir de esa usurpación a toda la generación humana. Esto ciertamente despertó la oposición de Satanás. Satanás incitó a las personas que estaban bajo su usurpación a pelear contra aquellos que habían sido llamados por el Rey Celestial. Por eso vemos el enfrentamiento a veces entre familias y entendemos que Él fue a dividir y no a traer paz. Y así tenemos muchos casos, hermano, que podemos encontrar en esta bendición que Dios nos ha dado en la versión Recobro de la Santa Biblia, hermano. Podemos abrir los libros de la Biblia, los temas de Mateo, de Romanos, como lo han presentado los hermanos, los podemos ver claramente por medio de las piedenotas, hermano. ¿Cómo estudiar, hermano? Tenemos varias formas de estudiar. Tenemos personajes principales en la Biblia, como Adán, Abel, Abraham, como los hermanos están ahorita abriendo los temas, el hermano Arley como abrió el tema de Abraham. Tenemos tipos de Cristo, como la Pascua, como el Pentecostés, como la fiesta de los tabernáculos, hermano. Las profecías acerca de la segunda venida del Señor. Vea, tenemos bastante material, hermanos. Tenemos 25,000 ayudas. ¿Qué tal una ayuda diaria? ¿Ah? Tenemos mucha ayuda para poder estudiar la palabra de Dios. Damos gracias al Señor que nos bendijo con esta barra de hora que ha llegado a nuestras manos y que Dios quiera llegue a cada hogar de Colombia, hermanos. Quisiera terminar con esto. Dice en 1 Timoteo 2, 3, 4, porque esto es bueno y agradable y aceptable ante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, hermanos. Él quiere que además de que seamos salvos, lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Y para eso nos puso esta barra de oro. Amén. Amén. Entramos a la segunda pregunta de la lección 43. La primera pregunta de la lección 43, sí. Sí, gracias. Quisiera, si alguien pudiera explicar por qué la Santa Biblia versión Recobro nos ha sido abierta a través de sus notas de pie de página. Gracias. Sí, gracias. Buenos días. Me gustaría contestar a esa pregunta y para hacerlo me gustaría apoyarme en algo que tengo aquí escrito. Dice, a través de los siglos, en sus varias publicaciones y versiones de la Biblia, se han perdido muchas verdades y se han malinterpretado otras. Gracias a Dios, nosotros hemos heredado en esta versión Recobro toda la interpretación del siglo pasado por los hermanos reformistas, usados por Dios en su recobro, como por ejemplo Martín Lutero, recobrando la verdad de la justificación por fe; Calvino, recobrando las verdades como la salvación por gracia, no por obras, la autoridad de Dios sobre todas las cosas, la predestinación, entre otras; Wesley, recobrando la verdad sobre la justificación; Austin Sparks, recobrando la verdad sobre la Nueva Jerusalén; y por supuesto el hermano Watchman Nee, recobrando las verdades sobre el Dios triuno, la vida práctica de la Iglesia, la impartición de Dios, el Espíritu vivificante y compuesto y 7 veces intensificado, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, la consumación máxima de la Iglesia, es decir, la Nueva Jerusalén, entre otras. Nosotros hoy nos apoyamos en los hombros de estos hermanos y de otros para poder tener una visión más amplia y clara de las Sagradas Escrituras. Gracias le damos a Dios por esta hermosa traducción de la Santa Biblia versión Recobro con sus notas de pie de página.
que nos enseña hoy la economía de Dios, la administración de su casa, que no es otra cosa que la impartición del Dios triuno en el hombre tripartito, como un vaso para que éste lo contenga, lo disfrute y lo exprese a su imagen y semejanza en su iglesia, la cual compró con su sangre. Debido a que ahora tenemos en nuestras manos la Santa Biblia versión recobro, tenemos que testificar que han sido abiertos los libros que la componen. Así pues, la Santa Biblia versión recobro ahora es un libro abierto para todos nosotros. Algunos maestros de la Biblia reconocen que Apocalipsis es un libro impenetrable y demasiado profundo. Además, se le ha dicho a muchos creyentes que no traten de estudiar el libro de Apocalipsis y que es mejor que eviten tales temas. Para la mayoría de los creyentes, Apocalipsis es un libro impenetrable. Pero si ustedes tienen en sus manos la Santa Biblia versión recobro y leen el libro de Apocalipsis, ya no pueden decir que este sea un libro impenetrable. Pues gracias a ella, este libro ha sido abierto a todos. La Santa Biblia versión recobro en el libro de Apocalipsis ofrece una muy breve y concisa interpretación de este libro. Para dar un ejemplo de esto, me gustaría citar un texto que se encuentra en la Biblia versión recobro en Apocalipsis 1:1 y dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró en señales enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Y el pie de nota de este versículo dice lo siguiente: este es un libro de profecías, mas no de profecías dadas meramente mediante palabras, sino en visiones reveladas al vidente. A los ojos de Dios, todas las cosas profetizadas en este libro ya han ocurrido. Así que todo le fue mostrado al vidente en visiones consecutivas. Por lo tanto, la mayoría de los verbos usados en este libro están en tiempo pasado. Toda la Biblia revela a Cristo, y especialmente el libro de Apocalipsis, por ser la conclusión, la compleción y la consumación de toda la Biblia. Es la revelación de Jesucristo. Aunque este libro también revela muchas otras cosas, el enfoque de su revelación es Cristo. Varios aspectos acerca de Cristo, tales como la visión de Cristo, el sumo sacerdote que está en medio de las iglesias y las cuida en amor, pero con una actitud de juicio. La visión de Cristo como el león cordero en medio del trono de Dios y de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos del universo, quien abre los 7 sellos de la administración universal de Dios. Y la visión de Cristo como el otro ángel fuerte, que desciende del cielo para tomar posesión de la tierra, etc. Nunca habían sido revelados como lo son en este libro. Así que, hermanos, los pienotas nos abren la Biblia, y este es un claro ejemplo, ya que el libro de Apocalipsis era considerado hasta el día de hoy como un libro impenetrable. Pero gracias a los pienotas de la Santa Biblia versión recobro, ahora se nos ha sido abierto y de fácil comprensión, hermanos. Espero haber respondido la pregunta. Amén. Gracias, hermano. Entonces, continuamos con la segunda pregunta de la lección 43. Amén. Buenos días. Quisiera preguntar para todo el auditorio y también para los televidentes que un asistente nos explicara brevemente sobre la Santa Biblia versión recobro, el propósito de las notas de pie de página de esta Santa Biblia versión recobro. Muchas gracias. ¿Quién responde? Muy buenos días. Hay 4 puntos en cuanto al propósito de las notas de pie de página. Primero, presentar la verdad. En otras publicaciones no vemos cómo son presentadas las verdades como en esta versión. Y se nos abre de una manera más clara con las ayudas de notas de pie de página. Por ejemplo, si leemos Hebreos capítulo 1, versículo 8, la nota 1, nos habla de la Trinidad del Dios triuno. Otro ejemplo, Gálatas 3:13, nota 1, y Romanos 4:25, nota 1, nos habla de la obra de Cristo. Otro claro ejemplo es el Evangelio de Mateo 5:3, nota 4, nos habla del reino de los cielos. 2. Ministrar el suministro de vida. Podemos testificar que al leer otras exposiciones y comentarios bíblicos no tuvimos tanto nutrimiento como al leer la versión recobro. Hemos recibido el impartimiento de vida divina como en el pasaje de Romanos 5:17.
si revisamos las notas 3 y 4, que dicen que recibimos la abundante gracia para reinar en vida, como reyes y sacerdotes, porque la vida proviene de la abundancia de la gracia, quien es Jesús mismo. Y el don de la justicia borra el juicio. El juicio resulta del pecado, pero la justicia proviene de la gracia. Tercero, resolver los problemas y obtener la luz en los pasajes más comunes y difíciles en la palabra de Dios. Casi en todos los libros del Nuevo Testamento encontramos interrogantes que son difíciles de responder, así como algunos problemas y asuntos de difícil compenetración. Pero gracias a las ayudas de las notas de pie de página, encontramos la luz a dichos interrogantes como el de Mateo 10:34, que dice que el Señor vino a traer paz y no espada, siendo que en Isaías 9:6 nos dice que Él es príncipe de paz. La respuesta a este interrogante o a este problema está en la nota 1 de Mateo 10:34, ya mencionada antes. Cuarto, nos ayuda las notas de pie de página, nos ayudan a abrir los libros de la Biblia. Debido a que ahora tenemos en nuestra mano la versión Recobro y sus notas de pie de página, tenemos que testificar que han sido abiertos los libros que componen la Biblia. Unos ejemplos son el libro o el Evangelio de Mateo, que el tema principal es el reino de los cielos y comprueba que Jesucristo es el Salvador Rey. Otro, el libro de Daniel. El tema es el destino de Israel, determinado por Dios, y el contenido de las 70 semanas. También en el libro de Romanos, el tema es el Evangelio de Dios, hacer de pecadores hijos de Dios, para que constituyan el cuerpo de Cristo, que es expresado como las iglesias locales. Y por último, gracias a esta versión y sus notas de pie de página, podemos ver que el libro de Apocalipsis no es tan temible como muchos lo hacen ver, sino al contrario, es un libro dulce que nos muestra a Cristo como el centro de la administración de Dios según su economía neotestamentaria, que es la suministración suya en cada creyente con miras a la nueva Jerusalén, donde todo es oro y nada de polvo. Gracias. Gracias, hermano. Vamos a tener la tercera pregunta, pero tenemos aquí un Twitter y vamos a responderle aquí al hermano que nos escribe. ¿Cómo podríamos recomendar la versión Recobro a otros? Hermano Carlos. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Rodríguez y para dar respuesta a esta pregunta me gustaría referirme a unas citas bíblicas y que la encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, donde nos dice: porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aquí vemos que Dios desea que todos los hombres que han sido salvos tengan el pleno conocimiento de la verdad. Verdad significa realidad y denota todas las cosas verdaderas encontradas en la palabra de Dios, las cuales son principalmente Cristo como corporificación de Dios y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Toda persona debe ser salva y debe tener el pleno conocimiento de las cosas del Señor. Sabemos que el Señor es un Dios perfecto y Él quiere que nosotros seamos perfectos y podamos trazar bien la palabra del Señor. El objetivo de estas dos epístolas es hacer frente a la decadencia de la iglesia. Y en la primera epístola vemos que la decadencia se produjo sutilmente por medio de las enseñanzas diferentes. Esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 1:3. Dice: como te exhorté al irme a Macedonia que te quedases en Efeso, para que mandases a algunos que no enseñan cosas diferentes. En la segunda epístola se había desarrollado la decadencia abiertamente y había empeorado por causa de las herejías. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:16 al 18. Dice, la verdad debe mantenerse para detener tal decadencia. La primera epístola hace hincapié
en que Dios desea que todos los que han sido salvos tengan el pleno conocimiento de la verdad, y que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 3:15, pero por causa del tiempo pues doy la cita para que más adelante la estudiemos. Y en la segunda epístola subraya que la palabra de la verdad debe ser desarrollada con exactitud y que los que se han desviado deben volver a la verdad, en 2 Timoteo 2:25. Es maravilloso, hermanos, que con la versión recobro de la Santa Biblia, sus notas de pie de página, la mina se nos ha sido abierta y ahora nosotros tenemos que cavar más profundo para poder encontrar ese diamante, quien es Cristo, el todo inclusivo, el preeminente en toda la creación. Y para terminar, en 2 Timoteo 2:15, 2 Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, aquí esto es como un desafío. Nosotros necesitamos entrar, cavar en esta mina. Le damos gracias a Dios por esta versión recobro, la Santa Biblia, porque por medio de ellas podemos entender y comprender las cosas que el Señor quiere. Y la palabra nos dice que debemos trazar bien la palabra de verdad. Entonces esto es maravilloso y esta es una gran oportunidad y los motivo a todos a que entremos en la Santa Biblia versión recobro. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Cuarta y última pregunta de la lección 43. Sí, muchas gracias. Antes, extiendo un cordial saludo a todos los amables televidentes de Colombia y el exterior. Que Dios los bendiga. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo preparar un plan personal para leer o estudiar la Santa Biblia versión recobro con todas sus notas? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Rodríguez. Damos gracias al Señor por esta Santa Biblia versión recobro, porque tiene algo único y diferente a las demás versiones, que son sus notas y pie de página, la cual nos abre un panorama más amplio para poder extraer los diamantes que están escondidos en ella. Además, las notas de pie de página nos llevan a explorar otros versículos relacionados con el tema que estamos estudiando. Una de las formas para hacerlo es entrar en la Santa Biblia versión recobro y buscar el versículo o tema el cual estamos interesados, teniendo la certeza de que tenemos más de 5.500 notas de pie de página, la cual es de gran apoyo para nuestro estudio. Ejemplo, Romanos 5:14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo del que había de venir. En este versículo encontramos una palabra que dice transgresión, y en el pie de página nos aclara esta palabra y mucho más. Anteriormente estudiábamos un versículo o un pasaje y nos frustrábamos por no entender esta palabra, que fuera nueva para nosotros, o incluso el versículo mismo, y lo que hacíamos era ignorar este versículo y este pasaje e ir en busca de otros pasajes más, terminando sin ninguna claridad. Pero gracias a la Santa Biblia versión recobro, esto ya no es un problema para nosotros. Nosotros contamos con una mina abierta. Continuando con el versículo de Romanos, vamos al pie de página, la nota 3:4, que dice: en este capítulo las palabras transgresión, delito y desobediencia se refieren a la caída de Adán, la cual consistió en que Adán dejó la vida y escogió la muerte. Adán abandonó el árbol de la vida, el cual representa a Dios como vida, para seguir el árbol del conocimiento, el cual representa a Satanás como la fuente de la muerte. La segunda nota dice: Adán fue la cabeza del viejo hombre colectivo, la humanidad. Toda la humanidad participa de lo que él hizo y de todo lo que él experimentó. Desde este punto de vista, Adán es tipo de Cristo, quien es la cabeza del nuevo hombre corporativo, la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, participan de todo lo que Cristo hizo y de todo lo que él experimentó. Además, un pasaje de apoyo que encontramos en esta nota es 1 Corintios 15:45 con su nota 1,
que dice, 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Y la nota 1 que dice, por medio de la creación Adán fue hecho alma viviente, con un cuerpo anímico, o sea del alma. Por medio de la resurrección Cristo llegó a ser el espíritu vivificante, poseedor de un cuerpo espiritual. Adán como alma viviente es natural, Cristo como espíritu vivificante está en resurrección. Primero en la encarnación Él llegó a ser carne para efectuar la redención. En esta misma nota también encontramos un versículo que es Juan 1:14, donde dice que el verbo se hizo carne. Luego en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante para impartirnos vida. Encontramos otro versículo de Juan 10:10 donde dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Continuando dice, por medio de la encarnación Él tenía un cuerpo anímico así como lo tenía Adán. Por medio de la resurrección Él tiene un cuerpo espiritual. Su cuerpo anímico ha llegado a ser un cuerpo espiritual por medio de la resurrección. Ahora Él es el espíritu vivificante en resurrección. Tiene un cuerpo espiritual y está listo para ser recibido por sus creyentes cuando creemos en Cristo. Él entra en nuestro espíritu y somos unidos a Él, quien es el espíritu vivificante. Por tanto, llegamos a ser un espíritu con Él. Encontramos la nota, también el versículo de 1 Corintios 6:17, donde dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Nuestro espíritu es vivificado y es resucitado con Él. Finalmente, nuestro cuerpo anímico actual llegará a ser un cuerpo espiritual en resurrección igual que el suyo. Esto es glorioso, hermano. Así que este versículo nos lleva en línea o secuencia del versículo anterior. Ya para terminar la pregunta, la Santa Biblia versión Recobro nos muestra que en cada uno de los 66 libros de Génesis hasta Apocalipsis, con sus pies de notas apoyando cada versículo para disfrutar de esta barra de oro. No tenemos excusa para no acabar y profundizar en esta mina abierta. Muchas gracias. Gracias, hermano Juan. Ahora entramos a la lección 44, la última de este taller, el hermano Alfonso Torrado. Buenos días a todos los televidentes y especialmente damos un saludo a mi departamento norte de Santander y a la región de Ocaña, tierra que me vio nacer. Mi nombre es Noé Alfonso Torrado Arenas. Damos gracias al Señor primero y a los señores directivos de la Comisión Segunda, el senador doctor Espíndola, porque fueron permeados, digamos, por el amor del Señor. Yo considero que este hito es histórico para Colombia y para todos los países de la tierra. Creo que hay muy pocas experiencias de este tipo, ¿no?, en las que el Congreso mismo sea el que abra la puerta para que hablemos de la Biblia y de la Santa Biblia versión Recobro, una de las últimas versiones en la tierra. Definitivamente yo creo que esto fue una decisión tomada en el trono de Dios. Dios